lo que les venía diciendo es que este live me lo vengo pensando desde hace mucho tiempo y créanme que se necesita valor para poderlo hacer, porque una vez lo pude como organizar un poco mejor, me di cuenta que hay un mundo de creencias alrededor de esto tremendo y que de alguna forma, pues, a unos o a otros nos ha afectado. Afectado viene también con la palabra dolor y conversar sobre temas que se vuelven dolorosos o que digamos que nos han dejado algún raye, no es tan sencillo. Dicho eso, digamos que en este en particular sí que les voy a contar desde dónde voy a hablar para no tanto como pensar que estoy pisando huevos, como para entender que sería ingenuo no reconocer todo el mundo de creencias que hay alrededor de esto. No busca como ni adoctrinar ni convencer. No pretende que haya coincidencia, no busca que haya coincidencia. Lo otro es que hablo entre medio de libros porque soy curioso por leer y medio ratón de biblioteca, pero créanme que no hablo de nada que no me haya pasado como por el cuerpo. Que esto tiene múltiples miradas y para que algo nuevo llegue mínimamente, sí les cuento que es como prerequisito, el ruido que les hace escuchar las cosas desde el bien y desde el mal. Cuando uno tiene una mirada muy moral sobre estos temas, la conclusión es muy simple. Esto resumir a que los hombres son unos guau, ya saben, y que las mujeres aúllan, ya saben. Más allá de que se saque la gran conclusión, yo diría que si se van con alguna duda, con alguna pregunta, con alguna cosa que como que entre en contradicción, me parece maravilloso porque esa es la puerta para pensar que puedan entrar nuevas cosas que eventualmente le generen valor. Quien esté en una fase muy aguda que tenga que ver con el dolor que genera esto y con el sufrimiento que genera esto de la infidelidad y posiblemente esté también pasando como por el resentimiento, va a escuchar necesariamente la mitad de lo que se va a decir. Va a escuchar todas mis palabras, va a entender que yo estoy hablando en español, pero posiblemente no le llegue sino la mitad del mensaje que se está transmitiendo. Y por último, un pedido muy especial, tengan piedad de mí. Como hombre, meterme en un tema de estos que yo lo escucho a veces tan espinoso para las mujeres cuando lo conversan porque son las que más lo hablan, no necesariamente las que más lo sufren. Pero también quisiera como irles preguntando cositas para que sea interactivo. Y ese tal vez empezar un poco por entender el tema de los celos. ¿Cómo se viven los celos? ¿Qué cosas les detonan los celos? Yo les voy a contar, por ejemplo, un ejemplo mío. Recuerdo alguna vez que en una reunión, la pareja con la que yo estaba, en la reunión normal, tranquilos, todo chévere, la estábamos pasando muy bueno. Yo tenía al lado tal vez una persona que me estaban presentando, con la que estaba conociendo, y aparentemente, ahora que hablas de la mirada, o era la distancia que yo tenía con esta persona, o el tipo de conversación que yo tenía con esta persona, o el tono de mi voz, o mis miradas, lo cierto es que cuando nos fuimos de donde estaba toda la gente, eso saltó la que sabemos hasta el zarzo, y el reclamo yo no lo podía entender, porque, digamos, estaba sano, estaba ingenuo de lo que estaba pasando, y sin embargo, esta persona tenía esa incomodidad. Y ahora que tú dices que no hay confianza con la pareja, y ya que lo había mencionado anteriormente, yo creo que una de las cosas interesantes con lo de los celos es entender en realidad en dónde está la falta de confianza. Porque lo usual es que yo muestre que no confío en el otro, pero muy en lo profundo lo que se esconde de esto es una falta de confianza en sí mismo o en sí misma. Que uno se la transfiere y se la muestra al otro porque cualquier cosa le detona una serie de inseguridades. Cuando yo no tengo confianza en mí, empiezan a aflorarse esas inseguridades. ¿Y por qué lo menciono? Porque en los celos en particular lo que pasa es que hay más video que hechos. Y es que esa mirada en la cabecita del otro se magnifica, esa forma de conversar con el alguien que fue espontánea se magnifica y se vuelve como intimidad y empieza a ver como sospecha, ¿verdad? Y todas esas inseguridades que tiene esta persona, lo que pasa es que se las empieza a transmitir a la otra. Entonces, en los celos hay mucho de video. El video, usualmente ellos los ven afuera, pero lo que no se dan cuenta es como un retroproyector o un proyector, donde la imagen realmente está en la maquinita y ellos están viendo es como una proyección de eso. ¿Por qué es la relevancia en entender que hay más video que hechos? Porque seguramente sí hay hechos, pero hay hechos magnificados, distorsionados, confundidos, inclusive repetidos de eventos anteriores que se traen a momento presente porque no han sido superados, y termina uno pagando la factura de lo que de pronto esta persona estaba viviendo anteriormente y se sigue continuando. Estas personas, con el propósito de llenar su propia seguridad, el juego es también poner afuera y demandar una cantidad de acciones que hagas o que dejes de hacer que le calmen el ruido que tienen por dentro. Y la trampa está en que las cosas se deshacen dónde y cómo se hacen. Y mientras estas personas no puedan resolver sus problemas de seguridad, no va a haber demanda suficiente que les logre curar por fuera
lo que evidentemente es un tema que está pasando en su interior. Los celos, como cualquier emoción, yo les digo que es como una alarma, es como una sirena que se dispara. ¿Y dónde se dispara la sirena? ¿Dónde está el problema? Entonces, si la sirena se dispara dentro de él, ahí está el problema y ahí es donde hay que entrar a buscar la solución. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre los celos y la infidelidad? Es que tú ya tienes evidencias de que ese miedo y esa sospecha y ese malestar que tenías se empieza a convertir en acciones. Antes de entrar al tipo de hechos, yo sí quisiera mostrarles algo que es importante como contexto para tener la conversación. Y es que uno se relaciona con las cosas según las vea. Y yo creo que algo importante para que uno empiece a perderle el drama que tiene a veces esto, porque sin duda algo que sea doloroso, si lo vivimos con drama, se nos vuelve sufrimiento. Les voy a hacer un recuento importante y es desde dónde voy a hablar yo. Uno puede entenderse la vida desde una teoría que es el creacionismo y la otra que es desde el evolucionismo. Desde el creacionismo, el universo se crea en 7 días, el hombre en el último, y de su costilla, es decir, como a su imagen también o como parte de él, surge como una parte de su mujer, que es su pareja, y ahí se crea un modelo hombre-mujer de relación ideal, de pareja, que es la que desde nuestra deriva hemos entendido. La otra es que desde esa deriva judeocristiana, sin duda tiene un toque todo el libro que tiene que ver con que sentimos que el ser humano es como el ombligo del mundo. Es decir, que todo tiene que ver y todo tiene que pasar a través de nosotros y somos súper importantes. Y si ustedes ven las películas de Disney, que siento yo que tanto daño nos han hecho, es como una versión reciclada de lo que tú encuentras en ese tipo de textos, pero mucho más sofisticada, mucho más contemporánea, pero donde al final ves que está la pareja hetero, donde se juntan los dos y entonces al final se casan y vivieron por siempre comiendo perdices. Ese tipo de deriva y de pensamiento y de creencias no está mal, pero de alguna manera hay otro mundo de creencias que lo invita a uno a pensar que eventualmente no somos tan el ombligo del mundo, y es que como universo, todo, absolutamente todo lo que ustedes ven alrededor, tiene 13.500 años, millones de años de antigüedad. Entonces, cuando a ti te dicen cuántos años tienes, entonces uno tiene que decir en qué versión. En esta versión, donde tú ves estos tejidos y estos órganos y esta configuración. Bueno, esta configuración está hecha por átomos y moléculas que tienen en el universo 13.500 millones de años, porque desde que hubo ese Big Bang, por lo menos desde la teoría evolucionista, no ha habido un átomo más en el universo. Nosotros, como se entiende desde ahí, somos también una criatura más en el universo, que tenemos nuestras particularidades. Ahora podemos hablar un poquito de ella. Pero de iniciar como especie, somos mamíferos. Y de esos 13.000 millones de años, los mamíferos en el planeta no tienen sino 2.000 millones de años. Y los homínidos solamente 300 millones de años. Es decir, no alcanzamos ni al 1% del tiempo total de los mamíferos como homínidos. Y desde que nos conocemos, esos 300 millones de años, 290 millones de años fuimos cazadores, recolectores. Y las evidencias que hay inferidas, porque no hay nada escrito, es que cuando los exploradores descubrían comunidades cazadoras recolectoras, todas tenían más o menos los mismos comportamientos. Y es que en ellos la monogamia no existía. Existía en general la poligamia, lo que hace inferir que ¿qué les digo yo? 97% de la historia de nuestra especie hemos vivido en poligamia. Y solamente el 3% de la historia de nuestra especie hemos sido monogámicos, con una más. Y es que de los 10.000 años en que nos volvimos agricultores, sedentarios, generamos comunidades más grandes, empezó a surgir la necesidad de poder definir un poco más qué es mío, qué es tuyo, ¿verdad? Y en la medida en que podamos entender qué es el mío y tuyo y vino esa apropiación, también entonces apareció con la monogamia como aparentemente, culturalmente hablando, o sea, la monogamia no es un comportamiento biológico. A lo que quiero llegar con ustedes es a que la monogamia es un comportamiento cultural. Y la segunda creencia desde la que voy a hablarles es que como especie y como seres humanos somos una especie que es biológico-cultural. Es decir, no somos biológico y cultural o biológicos o culturales, sino que somos biológico-culturales. Y eso es lo que nos constituye en esa especie particular que tenemos, que además tiene uso de conciencia, un vocabulario súper florido y además hemos tenido una evolución y un desarrollo cultural y científico impresionante y una conciencia cada vez más grande del mundo en que vivimos. Si yo entiendo que tengo una carga biológico-cultural de la cual el
90% del ser que soy, biológico históricamente, ha sido poligámico, nada dice que esto es lo otro, ¿no? Entonces, ¿cuál es para que entiendan a dónde voy con el punto? Cuando le dicen a uno, es que la naturaleza del ser humano es esta, o la naturaleza del ser humano es aquella. Hace un tiempo descubrí que hay dos maneras de entenderlas. La naturaleza de las cosas. Y es, por naturaleza, nosotros podemos hacer todo lo que la naturaleza nos permite. Resulta que el ser humano tiene, por su naturaleza, las condiciones dadas para poder ser poligámico. Si tuviéramos solamente la naturaleza para ser monogámicos, o sea, por naturaleza monogámicos, entonces seríamos, por ejemplo, como las amebas. Hay unas amebas que son las más amorosas que hay en el planeta Tierra. Son los seres biológicos más amorosos, las amebas. Porque ellas, cuando necesitan entrar en el efecto de reproducción, se cruzan, se juntan y una vez se juntan no se separan nunca más. Por siempre y hasta su muerte están juntas. Entonces son la especie más monogámica del planeta Tierra. Después de ellas, en la naturaleza encontramos muy poquitos ejemplos de monogamia. Por ejemplo, los caballitos de mar también son monogámicos. Ellos solamente tienen una pareja. Y ojo, aquí les tengo una noticia que les va a encantar. Y en la monogamia de ellos no es estar con una sola persona a la vez. La monogamia de ellos es estar con una persona durante toda su vida biológica y hasta que se mueran. Entonces, resulta que nosotros tenemos una monogamia bien acomodada también, donde nos damos el permiso de poder decir, no, para nosotros lo que vale en la monogamia es que podamos estar con una a la vez, pero podemos estar con muchas durante nuestra existencia, tantas como sean posible y queramos, ¿verdad? Pero pueden existir muchas. La forma acomodada como seres humanos hemos entendido la monogamia también es una forma que obedece a las necesidades de la cultura en la que vivimos. Bueno o malo, no lo sé. Pero lo que sí puedo entender es que soy un ser biológico, soy un ser cultural y que biológicamente nada dice que yo esté diseñado para ser monógamo. Ahora, ¿nosotros a quién nos parecemos? Pues no. Nos parecemos más al chimpancé y al monobo, biológicamente y cromosómicamente hablando. La diferencia de la carga biológica son como el 2% o el 1% de la carga cromosómica. Y ellos, oh sorpresa, también son polígamos. Y les quiero decir que si les parece que un conejo tira mucho, tienen que ver a un bonobo. Se saludan tirando, se despiden tirando, tiran con el al lado, tiran con el de frente. Y somos súper parecidos, obviamente ya no en su comportamiento, porque lo hemos venido modelando. Pero la otra cosa que les parece simpaticísima es que nosotros creemos que el planeta arranca cuando nacimos. Y que la forma como nos lo enseñaron y como vimos, así es. No, y así ha sido siempre. Pues ya ves que la monogamia que existía hace más de 300 años no tiene nada que ver con la monogamia que estamos viviendo ahora. Antes era un tema de business, de negocio y de poder. Por eso los reyes se casaban con los reyes, los duques con los duques, los marqueses con los marqueses, porque era una forma de tener o más poder o por lo menos sostener el mismo poder que se tenía. Y para eso, esas estructuras antiguas todavía se conservan hasta ahorita, aunque ya se vienen reventando también con las nuevas realezas, donde dicen, no, un minutico, nosotros no tenemos menos derecho que el resto de los mortales para poder escoger la persona con la que queremos. Y desde 1700 más o menos, culturalmente nos inventamos que ya no es la monogamia por el poder o la monogamia por el dinero, sino la monogamia por el amor. Y entonces, como cultura, para hacerla aún más compleja, juntamos esa monogamia con el amor. ¿Por qué me he hecho semejante cuentazo? Porque si seguimos creyendo o miramos la cosa como esto me pasa a mí, porque a mí, como si tú fueras el ombligo del mundo, va a estar muy complejo que entiendas la naturaleza de las cosas que pasan a tu alrededor y las posibilidades que existen. Parece más bonito poderlo como ver con perspectiva y poderlo reflexionar que entrarle a la primera, es que a mí me parece, a mí no me parece. No, pues seguramente a ti te gusta, no te gusta, te parece o no te parece. Pero las cifras que le estoy dando son reales. Eso pasa, son históricas y hay evidencias más que suficientes. Ahora, si vamos de lo grande a lo pequeño, aquí es donde viene también lo que ya tiene que ver mucho más como con nosotros. Entonces, ¿qué es cuando en los hechos, en los meros hechos, cuando dice uno que me están siendo infiel? Entonces, esto es importantísimo para podernoslo mirar, para poderlo cuestionar, porque si uno trae el libro por definición, pues las definiciones de los libros son una cantidad, pero lo que yo vivo no es eso. Si les